Muy buenos días, niños y niñas. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Espero que hayan disfrutado de cada una de las actividades del día de, del día de ayer y el haber disfrutado también con su familia el hábito de la lectura, seguir escribiendo y seguir leyendo. Hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito y cortico que me lo deben entregar el viernes, tienen plazo para el viernes, porque ustedes van a crear su propio libro álbum. En nuestras casas tenemos álbum, ¿cierto? Tenemos álbumes de cada uno de nosotros, desde cuando nacimos, de las diferentes etapas que hemos tenido, de los diferentes eventos que hemos tenido en nuestras familias, bautismos, eh, primeras comuniones, cumpleaños, ¿cierto? Y nosotros los guardamos como algo muy importante porque son los recuerdos. Entonces así ustedes también van a crear su propio álbum, van a imaginar de qué van a hacer, de cómo lo van a crear, cuáles van a ser sus personajes. Entonces vamos a ver qué es un libro álbum. Son libros en donde el texto y la imagen funcionan de manera inseparables, construyendo una historia. Es por este motivo que se considera al ilustrador como el autor. ¿Qué quiere decir? El ilustrador es el que va imaginando, va escribiendo y a la vez también va dibujando, va imaginando sus propias imágenes. Los lectores de estos libros buscan un sentido a las historias teniendo en cuenta dos códigos articulados, el lenguaje visual y el verbal. O sea, en este libro van de la mano la parte escrita y la parte de la imagen. Con eso hacemos que este libro sea más interesante. Generalmente estos libros los utilizan bastante para empezar a crear en los niños el gusto por la lectura. Cuando ustedes empezaban a leer, ustedes tenían esta clase de libros de textos cortos, pero con bastantes imágenes. Veamos estas tres clases de imágenes. Orejas de mariposa, y vemos que ese es un libro álbum que alguien lo imaginó, y vemos cómo se imaginaba ese niño, cómo ese personaje. En el centro vemos a alguien que se imagina leyendo y cómo toma ese libro, cuál es esa imagen para él o para ella. Y en el otro lado vemos otra imagen con bastante creatividad. Aquí hay mucha imaginación. Características del libro álbum. ¿Cuáles son las características o por qué son tan importantes en un libro álbum? Porque fomenta la literatura. ¿Qué es la literatura? La variedad de textos que nosotros podemos encontrar, poemas, coplas, cuentos, fábulas, novelas, ¿cierto? Esa es la literatura. Al abrir el relato cuenta de una manera diferente la historia. ¿Por qué? Porque nos la va contando a través de ilustraciones que se complementan con otros datos. ¿Cuáles son esos datos? Los datos escritos. A través de la narración, de esta narración se vivencian emociones, sonidos, colores, palabras. Entonces en estas narraciones, como su fin y propósito es atraer al lector, pues se evidencian, se tratan de mostrar emociones a partir desde el inicio hasta el final, donde hay sonidos, donde hay colores, donde hay palabras nuevas, importantes para que ese lector se mantenga hasta el final de la historia. Y nos motivan a que los diferentes lectores tengamos otra forma de leer y de disfrutar cada día la lectura. Tipos de libros de álbum. Hay cuatro tipos de libros de álbum. Hay uno que solamente hay más imágenes que texto. El segundo, hay un equilibrio entre cantidad de imágenes y cantidad de texto. O sea, quiere decir mitad imagen, mitad texto escrito. El tercero, hay más texto que imágenes, o sea, hay más escrito que imágenes. Y el último, la narración está hecha solo de imágenes, que es las que llamamos nosotros, pues, parecido a las historietas, pero que es solamente imagen. ¿Cómo hacer un libro álbum? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Cada uno de ustedes va a imaginar qué le gustaría escribir, sobre qué le gustaría escribir. Luego van a tener en cuenta la estructura de la narración que tiene su inicio, nudo y desenlace. Van a imaginar sus personajes, lugar y espacio de los hechos. Recuerden que por qué tenemos en cuenta la estructura, porque debe llevar un orden, tiene que tener un espacio, un inicio, una parte importante y un final.
con cada uno de sus personajes, recordando que los personajes siempre parten del personaje principal y de los secundarios. Luego ustedes empiezan a escribir en una forma muy breve su narración y a la vez pueden ir imaginando imágenes que pueden ir haciéndole o se la pueden ir agregando eh, al principio o al final, o ustedes van dejando esos espacios. Luego imaginan y diseñan una portada para el libro. Recuerden que esa portada es la que nos va a mostrar el título de su libro y una imagen donde nos está representando esa historia que ustedes nos van a contar. Y luego ustedes en una forma muy creativa van a unir las páginas para terminar su libro. ¿Cómo lo pueden hacer? Ustedes tienen papás y mamás muy creativas a ustedes mismos. Van a unir esas hojitas. Recuerden que este libro álbum va a ser muy sencillito. Van a tomar pocas hojas para que les quede ese libro álbum. La actividad. En el cuaderno de castellano escribir la fecha del día de hoy y escribir como título, vamos a escribir un libro álbum. Luego cada uno escribe lo que entendió de que es un libro álbum y van a desarrollar la página 101 del libro guía. En esta página ustedes van a encontrar todavía más indicaciones de cómo lo van a hacer ese libro. Lo recomiendo que lo hagan de poquitas hojas. Ojalá si tienen hojas por ahí ya guardaditas o que ya no utilicen, mejor todavía. Hojas de reciclaje, mucho mejor. Recuerden de enviar siempre las evidencias a este correo y me lo pueden entregar el viernes en la tarde. Me pueden presentar por como es un libro álbum y ustedes tienen que pensar e imaginarlo, me lo entregan y recuerden que es muy importante que me envíen estas fotos en forma vertical. Espero disfruten de esta nuestra última actividad de nuestro segundo periodo con este proyecto que es muy bonito.